Dios con nosotros. Poderoso Dios. Poderoso Dios. Mi alma clama por ti. Aleluya. Poderoso Gloria a Dios. Pueden tomar su lugar, pueden estar cómodos, cómodas en el nombre de Jesús cuando dicen amén. ¿Están contentos? ¿Están alegres? Qué bueno haber podido, quizás, por así decirlo, de alguna manera u otra, haber viajado al pasado, ¿no? Haber visto algunas cosas que a algunos de los hermanos les resultó muy fácil reconocer, entender qué era, cuál era su funcionabilidad o su función. Y a otros vimos las caras de los chicos, ¿no? Que algunos, casi sin exagerar, porque era real lo que sentían, no podían entender incluso hasta cómo se podía abrir ese elemento y para qué servía. Tenían quizás, ahí está el que no usa la tecnología, tenían quizás alguna clase de idea de para qué podía llegar a servir, pero no en profundidad. ¿Amén? Dios es poderoso. ¿Cuántos dicen amén? Qué lindo, ¿no? Poder ver eso, entender algo que veníamos hablando en otros servicios, e incluso algo de lo que vamos a hablar también en esta mañana, que todo tiene un comienzo y todo tiene un final. Eso se llama crono, se llama cronos, se conoce como cronología, un comienzo y un final. Traspasados estos tiempos, la cronología o el cronos significa palabra tiempo. Hay algo que nosotros en lo espiritual y en lo humano no lo podemos ver, no lo podemos interpretar ni discernir, pero tenemos que entender que en el tercer cielo, delante de la presencia de Dios, incluso la tierra, el sistema del mundo está sujeto, ligado a eso. Hay un reloj, hay un cronos, hay un tiempo que va marcando etapa por etapa los tiempos de Dios. Algunos predicadores y profetas se basan en la palabra diciendo y contando los tiempos que han pasado, los que están pasando y los que están por venir, y dicen que el reloj profético de Dios está marcando casi una hora exacta. Muchos predicadores, maestros de la palabra, están quizás preocupados al coincidir en diferentes naciones del mundo, diferentes predicadores y profetas y demás, en coincidir
que en el reloj profético de Dios está casi por marcar una hora exacta. Póngale usted la 1, la 2 de la tarde, las 12 del día, no importa, pero está ahí. ¿Qué significa eso? Estamos cerca de dar el cumplimiento final para que Cristo venga por su iglesia. ¿Cómo se mide eso? Y a través de los cumplimientos de las palabras, a través del cumplimiento de las profecías, a través de los hechos que estamos viendo a nivel mundial, que no dejan de dar tampoco cumplimiento a la palabra, lo que el Señor ha dicho: guerras, rumores de guerra, tempestades, terremotos, pestes, hambrunas, pestilencias. El amor de muchos se enfriará, y vemos que nos pasa incluso a veces a nosotros, los que conformamos la iglesia, nos miramos a nosotros mismos, cómo estamos nosotros, qué tengo yo y qué dejo de tener, y si el otro pasa una necesidad, no me importa tanto como me hubiese importado quizás en otro momento. Es como que desplazamos. Habrá hombres, y cuando dice hombre también dice mujeres, amadores de sí mismo más que de Dios. Su corazón se envanecerá, irá tras cosas que no tienen quizás fundamento o enriquecimientos espirituales, sino solamente materiales, físicos, etc. Vemos como muchos, dice la palabra de Dios, apostatarán de la fe, irán tras espíritus inmundos, engañadores, impostores, que engañarán, si fuera posible, dice la Biblia, aún a los escogidos. Vemos ciertos cumplimientos que van marcando o enumerando ese crono de Dios, ese reloj profético de Dios que está cerca, muy cerca de marcar una hora exacta. Y quizás cuando marque esa hora exacta sea el sonar de la última trompeta que marque la culminación de este tiempo y el comienzo de uno nuevo. Para entender el crono de Dios, comúnmente hablando, que nosotros lo usamos muchas veces para descifrar algo, cuando leemos historia, cuando estudiamos historia, cuando decimos algo, decimos AC/DC. ¿Alguien puede decirme qué significa AC o DC? Los chicos saben. ¿Qué es? ¿Napoleón nació AC o DC? DC. Te costó un poquito. Después de Cristo. ¿Están de acuerdo con eso o no? ¿Algún acontecimiento que haya pasado AC? Herodes, ¿vivió AC o DC? Herodes. ¿Cómo ni idea? Herodes, el rey Herodes, nació AC o DC. AC, antes de Cristo. Se toma el nacimiento de Cristo como una nueva temporada, una nueva era, un nuevo cronos, AC o DC. El tiempo de la historia cambió a partir del nacimiento de Cristo. Todo tiene un comienzo, todo tiene un final, hasta que nosotros todos estemos delante de la gloria de Dios, que va a ser una vida eterna, donde no habrá día, donde no habrá noche, donde no habrá sol, donde no habrá luna, etcétera, etcétera, etcétera. Será vida eterna por los siglos de los siglos delante de la presencia de Dios, a no ser que vos elijas pasar una eternidad separado de Dios, valga la redundancia, una eternidad, pero separado de Dios, donde ya sabemos, en edades, en el infierno. Pero todos los que estamos acá esta mañana sabemos que vamos a ir con el Señor. ¿Sabemos que vamos con el Señor? ¿Cuántos dicen amén? Hermanos, el miércoles próximo pasado traía la palabra y compartía la palabra de Dios la pastora Mirta. ¿Cuántos estuvieron el miércoles? Éramos, como dicen los chicos, ¿no? Éramos una banda el miércoles. Estaba chévere, bacán. Estaba bueno el culto. Éramos un montón. Y la pastora Mirta trajo una palabra en el libro de Isaías. Yo acá escuchando la palabra, y la pastora decía que cuando los predicadores suben a predicar, los hermanos suben a predicar acá, esa lo contó después fuera de cámara, ¿no? Dijo: no, lo que pasa es que estaba un poco nerviosa, tensa, porque estaba el pastor atrás y el pastor mete presión, ¿viste? Pero yo trato de no meter presión, por eso muchas veces cuando predican me voy abajo y me voy allá atrás y me veo como que me escondo para no generar eso, porque inconscientemente quizás se genere eso. Pero yo decía, y conociendo cómo predica la pastora Mirta, digo, le costaba entrar en el mensaje, y el mensaje daba para más, y yo anotaba y apuntaba y me miraba así, bloqueaba para el costado y veía que Luciana apuntaba y anotaba.
y digo, y anoté 2 cosas en 2 papeles. Mire, era como el contrato de Messi, más o menos, en una servilleta. Y después lo perfeccioné un poco acá en un recibo como el cualquiera. Pero lo que me llama la atención es la separación de Dios en el Cronos, en esa palabra. Y no por faltar el respeto a la palabra del miércoles, pero me gustaría volver a compartir esa palabra, que fue una palabra muy hermosa que compartió la pastora Mirta, y quizás sacarle un poquito de lo que yo pude ir viendo y lo que Dios fue hablándome en el corazón de esa palabra. ¿Se acuerdan cuál fue la palabra del miércoles? La pastora Mirta se va a acordar porque fue la que la predicó. ¿Pero ustedes se acuerdan? Isaías 32. Bien, bien. Sí, un aplauso para María. Los chicos de ahora ¿cómo sería la palabra? No contienen. ¿Eh? No retienen. Contiene a otra cosa, aparte de usted tiene la retención de líquido. No retienen. Vos decís, y hablando de lo antiguo y de lo nuevo, vos le decías a un chico ahora, Damaris. Bueno, papi, ¿por qué siempre hablas de mí en la iglesia? Bueno, vamos a decir Marisol. ¿Puede ser? ¿No te enojamos? Seguro, ¿no? Marisol, le dice Giselle. Andá a donde doña la mazonera de la esquina, ¿cómo no? ¿Katy? Andá a lo de la Katy y trae. Porque viste que tu hermana quiere hacer un bizcochuelo, entonces traeme torta, una harina blanca flor. Y si me traes, en caso que no tenga, traerme polvo leudante. En caso que no tenga blanca flor. Si no tiene, si tiene blanca flor, traeme blanca. Una docena de huevos, 1 kilo de harina blanca flor, y si no tiene blanca flor, tráeme polvo leudante. Tráeme 4 papeles higiénicos, de los que a tu papá le gusta cosas que no el otro, bueno, ese doble hoja, 1 de 4. Y tráeme también, en caso de que tenga 2 o 3 pancitos, porque mientras hacemos tomamos mate con pan, con mantequilla. Y más que una manteca. 5 cosas, no sé. Los chicos todos van a la esquina, hermano, ¿sí? Y llegan ahí y dicen, ¿qué mira me ha pedido? ¿Sí o no? Vuelve, ¿qué era lo que... Ay, Marisol, dejá que va a rosnar, anda a rosnar. Va a rosnar y vuelve de vuelta a rosnar con la mirada de la cosa y cambiada, encima. Porque le dice, ¿me dijiste vos una docena de flores? No, 1 kilo de blanca flor. Y me pediste levadura, no, polvo leudante, otra historia diferente que cumple otra clase de funciones para la que le necesito, etc. Antes, hermanos, te mandaban sin lista, sin nada, te decía, y si volvías con la mitad de la cosa, vos una cosa, que te quiero. Iba de vuelta, pero iba ya. ¿No? Los centenias no lo entenderían. Ay, te pegaban porque tenía la culpa. Te pegaban por las dudas y te pegaban porque tu hermano se había equivocado. Te pegaban por todo. Hoy lo miraban a los chicos y dicen, te denuncio. Te denuncio. Qué lamentable los tiempos. Todo tiene un comienzo, todo tiene un final. Las eras pasan, las eras cambian. El pastor Juan decía, y yo digo, ¿con qué va a salir ahora? Y yo me agarraba la nariz y digo, soy peronista y me sale con expresión radical y digo, acá se armó. Salta el otro con el partido justicialista, el UCR, con el... Bueno, pero la cerró bien Juan porque salíamos todos y salíamos en caravana, pero ahora conocimos a Cristo y seguimos a Cristo. La arregló el mejor, ahora dicen los tiempos van pasando, van cambiando, pero aquel que no muda, que no cambia es Dios. Es el mismo ayer, hoy, por los siglos de los siglos. ¿Cuántos dicen amén? Isaías 32, eso iba a la retención. ¿Retención en el retención? Alguien dijo por ahí, retención, cierto que mañana tengo turno con el médico. Isaías 32, versículo 9. No sé cómo se titula en la hoja de su Biblia el título del capítulo 32:9, pero acá, por ejemplo, el mío dice consecuencias
de la indolencia. ¿Le sale así ahí? ¿Le aparece así? No. Consecuencias, ¿qué le sale? ¿Qué me puede decir? Advertencia. Advertencia, consecuencia de la... A la mujer sexual. A la mujer de Jerusalén, a la indolencia. Pero la Biblia habla acá, particularmente, de la indolencia, y no solamente para las mujeres, simboliza a la mujer, también al hombre, con respecto a... Porque cuando empecemos a leer van a ver que en el versículo 9 habla de la indolencia. ¿Y qué es la indolencia? Es la acción de una persona que no se conmueve o no se duele o no comparte el dolor de la otra persona, es realmente o puntualmente indiferente al dolor ajeno. Indolencia. No importa que te esté pasando a vos, mientras yo esté bien, está todo ok, mientras vos no me molestes a mí, yo no me meto con vos, no te metas conmigo. La indolencia es algo que a Dios puntualmente le molesta, por así decirlo, y quiere que su pueblo se ponga en el lugar del otro que está padeciendo alguna clase puntual de necesidad, problemática, enfermedad y todo lo demás. Por eso les exhorta y habla de un tiempo que termina y un tiempo que comience. Quiero que entremos ya a leer eso. Dice: mujeres indolentes, levantaos, oíd mi voz, hijas confiadas, escuchad mi razón. De aquí a algo más de un año tendréis espanto, oh confiadas, porque la vendimia faltará. Escuchen. Yo dije que decía como título o como párrafo aparte, consecuencias de la indolencia o de las indolencias. El no sentir por el otro el mismo dolor que el otro está sintiendo, o no ponerse de forma voluntaria en la dolencia o padecimiento del otro. Esto le valió a las mujeres de Israel y seguramente a gran parte del pueblo, a los cuales les allegaba la indolencia de estas mujeres, el padecimiento de lo que comienza a enumerar el versículo 10. Dice: de aquí a algo más de un año, presten atención, tendréis espanto, oh confiadas, porque la vendimia faltará. Madre, y la cosecha no vendrá. Versículo 11: temblad, oh indolentes, turbaos, oh confiadas, despojaos, desnudaos, ceñid los lomos con cilicio, golpeándose el pecho, lamentarán por los campos deleitosos, por la vid fértil. Sobre la tierra de mi pueblo subirán espinos y cardos, y aún sobre todas las casas en que alegráis en la ciudad de alegría, porque los palacios quedarán desiertos, la multitud de la ciudad cesará, las torres y fortalezas se volverán cuevas para siempre, donde descansen asnos monteses y ganados hagan majadas. Vean consecuencias, como hoy lo llamaríamos puntualmente castigos, quizás por así decirlo, que marcaban o delimitaban un tiempo que era pago por las consecuencias de desobediencia a algo que Dios les había dicho que ellas o ellos no hicieran. Siempre Dios le habló a su pueblo que tengan ¿qué? Consideración, misericordia, templanza, amor por aquellos que padecían alguna clase de necesidad puntual. Pero dice la palabra de Dios y enmarca y separa a un puñado de hijos o hijas de su pueblo que eran indolentes, que eran personas egoístas, hipócritas, necias, que guardaban para sí lo mejor y no lo compartían con nadie, ni tampoco sentían el padecimiento de los demás. Y Dios no estaba de acuerdo para nada con eso. Pero no quiero acentuarme en eso, quiero acentuarme en lo que la Biblia habla del tiempo que habría de venir por las malas decisiones que atraen las consecuencias, o las consecuencias que atraen las malas decisiones. Y la Biblia enumera. Habla de que no iba a haber fruto, que no iba a haber cosecha, de que en los lugares donde el pueblo se reunía para ser feliz, la ciudad alegre iba a dejar de ser una ciudad alegre, de jubileo, de alegría, de fiesta, iba a haber todo lo contrario. No había muchedumbre de personas que se reunían, iba a haber desierto. Los lugares altos, preparados para lugares o citas especiales, iban a ser lugares para que ocupan los animales del monte. Y para siempre. Pero hay una frase, una palabra, que muchas veces yo les digo siempre cuando
me toca predicar o compartir una palabra, que cuando leemos la Biblia, nosotros todos tenemos que tener un parate. No leer de corrido. A veces yo escucho que dice a madre, a maestra, practique lectura. Entonces madre va y la pastora atrás de madre y lee. Y yo salto de atrás como siempre y digo, qué lindo que es el español bien leído, ¿no? Porque no, a veces los que leen se comen las comas, los puntos y comas, los puntos aparte, todo un corrido. O sea, ¿qué te hizo decir el que creía? No entendía nada. Cada coma, cada punto y coma, cada punto y aparte está marcando, delineando un tiempo. Cuando hay una coma, vos tenés que hacer un respiro cortito. Cuando hay un punto y coma, vos tenés que respirar más profundo. Y cuando hay un punto y aparte, vos tenés que hacer una pausa mortal. Porque está terminando algo para dar comienzo a otra cosa nueva, punto y aparte. Ya te dije todo lo que te quería decir, pero ahora comienzo diciéndote otra cosa. Yo decía, ajá, pensé que terminaba ahí. Hasta el punto final no termina. Cuando nosotros leemos la Biblia tenemos que leer, releer, meditar, remeditar, comparar, tomarnos tiempo. A veces yo estoy horas, hermano, leyendo un versículo, horas. Dice, ¿pero qué no lo entendés? Sí lo entiendo, pero sacas tantas cosas. Cuando vos orás y le pedís que el Espíritu Santo te revele, que el Espíritu Santo te hable, cuando vos querés que el Espíritu de Dios se te revele en la palabra, yo digo, no puede ser que esta frase o este versículo diga tantas cosas a la vez. Y yo leí todo esto hasta que llegué al versículo 15. Y el versículo 15, el miércoles quizás la pastora lo pasó así. Y yo dije, ahí está la frase, ahí está el secreto, ahí está el timer, ahí está el crono, ahí está lo que Dios quiere hablar a la iglesia, a nosotros, a mi vida, a tu vida. Cuando dicen amén. Dice que después de todo lo malo que Dios le dijo, que había de venir por las consecuencias de la desobediencia, por haber endurecido, cerrado el corazón a la necesidad del otro, Dios le dijo, si ustedes se siguen manejando así, si ustedes se siguen portando así, si ustedes van a la iglesia por ir, cantan por cantar, predican por predicar, oran por orar, y siguen así, sin ponerse en el lugar del otro, y ustedes comen en la mesa y no se acuerdan del que no está comiendo en la calle, de la viuda, del menesteroso, del pobre, del huérfano y todo lo demás. Sigan así, hijos, sigan así. Ustedes siguen así. Mientras yo tenga para ofrendar y demás, si el otro que no tiene y se siente mal por no tener, ¿qué me importa? Que trabaje. Y si no puede trabajar, bueno, y que se la banca hasta que Dios lo bendiga. No, salgo en mi bolsillo y digo, no te ofendas, hermano. No te duelas en tu corazón, no es una cuestión de querer humillarte ni nada, pero veo en tu semblante la tristeza de querer dar y no tener. Puedo compartir con vos mi ofrenda y vamos los dos juntos a ofrendar, cuando a vos y después voy yo y después vas vos. El ponerse en el lugar del otro aplica para un montón de circunstancias, un montón de situaciones. La Biblia habla, por ejemplo, que cuando hay alguien enfermo entre nosotros, haga oración. El que esté triste, dice la Biblia, cante alabanza. ¿Cuántos dicen amén? Dice, oramos unos por los otros para ser sanados. Habla de apoyársenos. Gálatas 6:22 dice, y sobrellevar los unos las cargas de nosotros y cumplir así la ley de Cristo. Pero hay de aquel o de aquella que, como dice la palabra, es indolente. No se duele. No se siente parte de la necesidad del prójimo. Yo me acuerdo muy puntualmente, y me lo ha contado y me lo ha dicho incluso mi papá, el pastor Juan, la diferencia que hubo en él en el antes y que hubo en el después. Me dice, hijo, yo oraba por las personas que estaban en el hospital, pero por ahí. No tenía yo con la profundidad, la conciencia de saber puntualmente la necesidad. Y si vos le preguntabas, y le preguntás ahora, como quizás al 99,2% de los hombres, no nos gusta ir al médico. No quiere ir ni cuando tiene turno. Hay que forzarlo, hay que hacerlo como el matambre, para echarlo, hay que atarlo para llevarlo. Pero hubo un tiempo donde no solamente él no quería ir, sino que no sentía ganas de ir, no, nada. Eran tratamientos de rutina, ambulatorios, cotidianos. Tampoco quería ir. Incluso quizás tampoco quería ir cuando había que ir a evangelizar o predicar. ¿Dónde lo llevó Dios? ¿Y a través de qué? De una situación difícil al hospital.
¿Qué terminó haciendo? Dijo, ahora entiendo por qué Dios me trajo acá. Yo no quería ni venir, pero Dios tenía la voluntad y el propósito a través de mi vida de predicar. Dice que fue de cama en cama, de habitación en habitación, a orar por cada enfermo, los médicos, los enfermeros, todo. A veces si no pasamos por esa necesidad puntual, no vamos. Y Dios, ¿qué tiene que hacer? Apretarte un poquito, retorcerte un poquito y llevarte a lugares que voluntariamente vos o yo, nosotros no hubiéramos querido o elegido ir, pero nos lleva a través de ¿qué? De una consecuencia por la desobediencia. ¿Cuándo nos acordamos que tenemos que ir al dentista? Cuando nos duele la muela. ¿Cuándo nos acordamos que hay gente que no tiene tampoco para comer o que no alcanza o no llega a fin de mes? Cuando a nosotros nos falta la plata. Pero si no te pasa, sincera y honestamente no nos ponemos a pensar en el otro que no llega a fin de mes. Porque yo llego, porque yo tengo. ¿Cuándo nosotros extrañamos el vehículo y decimos, ay, ¿cómo? Cuando no lo tenemos? Cuando tenés que moverte en bicicleta, en micro, a pie, caminando, en remis, vos decís, ay, cómo extraño el auto, aunque era quizás una chatarra, dice alguno, ¿no? Pero me llevaba y me traía. ¿Nunca escucharon esa expresión? Sí. Quizás no auto, pero bicicleta. Ay, cómo extraño la bicicleta, antes iba de acá para allá, ahora tengo que esperar 1 hora al micro si viene. Y si viene lleno no para, y tenés que esperar 2 horas. Y vos decís, ay, cómo extraño la bicicleta. A veces Dios te permite pasar por circunstancias puntuales que te llevan a terminar a reconocer el agradecimiento y decir, Señor, gracias por lo que yo me quejaba que tenía, pero al menos lo tenía. Gracias por lo que me permitiste vivir y ahora en este tiempo estoy pasando un tiempo de prueba, de lucha, de lo otro, pero Dios lo hace para que nosotros podamos tener compasión de aquel que está pasando una adversidad puntual. La Biblia lo dice claramente acá. Venían tiempos de regocijo, venían tiempos de alegría, venían tiempos donde había jubileo en la ciudad, en el pueblo, donde ellos tiraban lo que tiraban en la Biblia, dice acá, y florecía, y cosechaban, y pum, y dijo Dios, ahora porque ustedes se pensaron que era la última Coca-Cola del desierto, no tuvieron un tiempo tan siquiera de que lo que les sobraba de la cosecha dárselo al que no tenía, y fueron egoístas, y se dolieron, y no sienten nada por el dolor ajeno y todo lo demás, ahora ustedes van a pasar lo mismo que está pasando los otros. Se habían vuelto tan carnales, tan emocionales, tan sentimentales para sí, que no pensaban en el otro. ¿Qué quiere decirle algo? Se le había cerrado en tanto a la condición de su relación con Dios. Estaban tan abarcados a sí mismos que seguramente no tenían tiempo ni para levantar los ojos al cielo para agradecer y para disfrutar lo que Dios le había dado. Y el versículo 15 dice una frase que cierra todo lo anterior, da por culminado un tiempo y comienza un tiempo nuevo. Eso es lo que quiero decirle en esta mañana. Y el versículo 15 dice, ¿hasta qué? No. El secreto de la frase, de lo que leímos hasta ahora y de aquí en más, está en estas 2 palabras. ¿Hasta qué? ¿Qué significa esa palabra o esta frase? ¿Hasta qué? Que algo culmina, que algo deja de pasar, que algo deja de existir, que algo deja de estar para dar lugar a algo nuevo. Preparate, Viviana, que salimos, pero no salimos hasta que... Ejemplo, vendes, te abrigues, cocines, cosa. Es condicional. Dice la palabra de Dios, hasta que sobre nosotros se ha derramado el Espíritu de lo alto. ¿Hasta cuándo iban a padecer? ¿Hasta cuándo las vidas no iban a dar? ¿Hasta cuándo no iban a poder cosechar? ¿Hasta cuándo iba a estar en tristeza la ciudad? Diga conmigo, es todo lo que necesitamos. Tiene que ser un antes y un después hasta que sea derramado el Espíritu Santo de lo alto sobre nosotros. Y dice la parte del versículo, y el desierto se convertirá en campo fértil.
y el campo fértil se ha estimado por bosque. Miren cómo cambia, no solamente la perspectiva, sino lo tangible, la realidad de todo lo que pasaba anteriormente, por tener un corazón hostil, un corazón humano, un corazón sentimental, un corazón emocional, un corazón carnal, un corazón egoísta, un corazón indolente. Pero dice que cuando viene el Espíritu, cuando viene lo de Dios a nosotros, cuando Dios hace en nosotros lo que el Espíritu quiere hacer, la vida del hombre y de la mujer es transformada. Hay un cronos nuevo, hay un tiempo nuevo, una cronología nueva, algo viejo que comienza a quedar atrás y algo nuevo que comienza a nacer. Yo les marcó bien, ustedes van a pasar todo lo que están pasando, va a ser el pago de las consecuencias de sus elecciones, pero va a haber un tiempo donde eso va a terminar. Había alguien por acá que decía, ¿ustedes piensan que todo el año es invierno? ¿Se acuerdan o no? ¿Que todo el año es otoño? No. Hay 4 estaciones en el año. Verano, otoño, primavera e invierno. El orden del factor no altera el producto. Algunos son post-invierno, yo extraño el invierno, que venga el frío, que el calor no lo soporto. Y otros dicen, bueno, andate a vivir al Polo Norte, al Polo Sur. Y otros dicen, ay, ¿cuándo se va a ir el frío? Que venga el verano, porque no soporto el frío, el invierno, el viento, la lluvia. Pero cada una de las 4 estaciones marcan la finalidad de algo y el comienzo de otra cosa. Si lo vemos en el día tiene 12 horas y 12 horas. Donde parte la mitad. La finalidad de algo para dar comienzo a algo nuevo. Yo decía el otro día en la palabra de Dios, decía que tanto más oscura es la noche, tanto más cercano está el amanecer. Un tiempo de final y un tiempo de comienzo. ¿Cuántos dicen amén? Y lo que me sorprende es la frontalidad de esta palabra que da la culminación de un tiempo nefasto, un tiempo de prueba, un tiempo de lucha, un tiempo de tanta tristeza, dolor, de abatimiento, de desconsuelo, diciendo el Señor, hasta que sobre nosotros se ha derramado el Espíritu de lo alto y el desierto se convierta en campo fértil y el campo fértil sea estimado como bosque y habitará el juicio en el desierto y en el campo fértil morará la justicia y el efecto de la justicia será paz y la labor de la justicia reposo y la seguridad para siempre y mi pueblo habitará en morada de paz, en habitaciones seguras y en recreo de reposo. Todo por entender y comprender en profundidad y claridad que los tiempos de Dios son perfectos. ¿Pero cuándo? Cuando nosotros le damos a Dios el lugar que Dios debe tener. Cuando nosotros no le dejamos a Dios fuera de nuestras elecciones, de nuestros proyectos, de nuestros anhelos. ¿Qué había pasado acá? Había una proporción de pueblo que había dejado a Dios fuera. No se sentía, no se dolía, no se compadecía, tenían el corazón endurecido, la cerviz endurecida, pero hasta que vino el Espíritu de Dios de lo alto y cambió los corazones de estas personas. Dios quiere una iglesia que se compadezca de la necesidad del prójimo. Dios quiere una iglesia que sienta la presencia de Dios a cada paso, que no lo deje fuera de su proyecto, de sus elecciones, de su vida, de su entorno, y ahí las bendiciones comenzarán a seguirnos y nos alcanzarán. Pero no fue hasta que el Espíritu de lo alto descendió sobre ellos. ¿Qué clase de vida nosotros estamos llevando? ¿Qué clase de decisiones nosotros por nosotros mismos estamos tomando? ¿Será que podemos decir con seguridad, certeza, convicción de que yo no tomo una decisión sin antes consultarle a Dios a través del Espíritu Santo? ¿Será que podemos decir con seguridad y certeza que yo no doy un solo paso en mi vida sin antes decirle a Dios que Él quiere caminar cada mañana, cada día, cada tarde, cada noche? ¿Será que cuando veo una necesidad puntual en alguien, mi corazón se duele de tal manera que no puedo resistirme a ayudar y a bendecir porque un día yo estuve así?
La Biblia había marcado tan claro, tan fácil. Al pueblo de Israel le dijo: tengan compasión y misericordia del extranjero, porque extranjeros sois en otra tierra. No sean duros ni malos con los siervos, porque siervos fuiste en tierra de Egipto. Y le había enumerado y marcado que se condolían con la necesidad externa del prójimo que estaba a su lado. Pero por elección voluntaria y propia, ellos habían elegido, hermano, cerrar su corazón y desviar su corazón a algo que Dios no le había marcado que hiciera. ¿Qué pasó? Y cierro con esto. Hubieron consecuencias. ¿Para qué hubieron consecuencias? Para que ellos pudieran comprender y entender que tenían que volver su corazón a la voluntad buena, agradable y perfecta de Dios. Ahora yo te pregunto, ¿será que cada consecuencia que vos le estés atravesando algo ahora, cada consecuencia que vos estás transitando, transcurriendo a lo largo de tu vida, o quizás temporalmente ahora, con lo cual quizás muchas veces por voluntad propia te dijiste: ¿por qué me está pasando esto a mí? ¿Por qué a mí no al otro? Si yo oro, si yo ayuno, si yo congrego, si yo diezmo, si yo ofrendo. Quizás Dios te está diciendo: yo te estoy tratando de marcar a través de esta condición. Algo que quiero que vos sueltes, algo que quiero que vos dejes, algo que quiero que vos cambies. Que digas: hasta acá. Como dice la palabra, ¿hasta qué? ¿Se acuerdan cuando yo muchas veces no lo dije? Y yo lo titulo siempre el famoso clic. Cuando vos venías de una manera, de una forma, pensando de una manera, accionando de una manera, y dijiste, usaste la expresión como muchas veces la usé yo en primera persona, y dije: hasta que me hizo un clic. Un clic. Y el hermano dice: pastor, ¿qué hermano? Yo era re mujeriego, gustaban todas, no discriminaba, veía gorda, flaca, alta, tenía lacio, morena, todo era bueno para mí. Y hasta que me hizo un clic, pastor. Y ahora me enamoré de mi esposa. Y no hay mujer más bonita, más linda, más hermosa, la verdad que no sé, para mí no está ahora, las curvas del destino son. Yo estoy plenamente enamorado de ella. Pero ¿qué pasó? Hice un clic. Otro dijo: pastor, a mí no me gustaba el laburo. Yo le escapaba al laburo, yo salía a buscar laburo, y cuando encontraba laburo le daban esto que lo devolvía, pastor. Y ahora no alcanza el día para laburar. Salgo de uno, voy a otro. Tan honesto, tú dices: no, está mi ley gobernando, pastor. Me alcanza la plata que laburar. Tampoco era fanático, ¿no? Pero él hizo el clic. Hay personas que ayer a la mañana incluso estábamos teniendo una charla con Abigail y Damaris. Estaba Luciana, y Luciana saca el celular y dice: pastor, mire lo que me compré, un celular nuevo. Qué lindo, te felicito. Ese va a ser el motivo que te recuerde cada mañana, aunque no quieras levantarte para ir a trabajar o cumplir con la responsabilidad de que te tenés que levantar. ¿Por qué? Me digo: porque tenés deuda, no compraste crédito. Hermanos, ese famoso clic que nosotros lo llamamos en nuestra era, en nuestro tiempo, clic, quizás en nuestro lunfardo argentino, el famoso clic, a veces es realmente necesario que nos marque hasta qué. Ese famoso hasta qué. Los niños dejan de ser niños hasta que entran en la adolescencia. La palabra adolescencia, voy a decir: ¿qué? Es un adolescente. Muchas veces usamos la palabra tan liviana, tan rápida, así tan veloz, adolescente. Pero si nosotros vamos a profundidad lo que significa en realidad la palabra adolescencia o adolescente, la palabra significa persona joven que comienza a reconocer o a entender que su cuerpo empieza a cambiar y le genera dolores. Adolece. A la chica comienza a crecer los pechos, me duele acá, aparece: no, te estás desarrollando.
Me duele acá, no, es que estás creciendo, estás estirando los tendones, los huesos, los músculos. Ah, eso es la adolescencia. Ah, yo pensé que era la edad del pavo, de la pava. No. Los jóvenes que van saliendo de la adolescencia, de la juventud, ya comienzan a mirar con desagrado el bigote. La pelucita negra acá, ¿o no ves? Josué. Y dice, mamá, me puedo quitar. No, Josué, tenés 15 recién. Pasan 2 años. Mamá, vos no, tenés 17, Josué, todavía estos chicos. Dejalo que tenés que vivir. ¿Elías o no? Yo me quería afeitar, hermano, tenía pero pelusa, no era nada, teníamos 24. Vino mi tío y dice, Elsa, déjalo, tu hijo ya está casado, tiene una hija, que se afeite. Me puso la famosa cera depilatoria. Y recién ahí me empezó a crecer ahora me siento más hombre. Hay un tiempo que termina para dar lugar y comienza un tiempo nuevo. El tiempo que se refiere a la palabra de Dios es un tiempo no cronológicamente humano, sino un tiempo cronológicamente divino. Que no es hasta que nosotros le demos lugar y permiso al Espíritu de Dios a transformar aquellas cosas que, o por las cuales Dios no esté de acuerdo, las consecuencias no van a cambiar. Van a seguir siendo las mismas. Y uno no puede exigir o esperar nuevos resultados haciendo siempre lo mismo. Hay que cambiar. Ahora en esta mañana yo te aconsejo que nosotros veamos de otra perspectiva y que le demos un lugar nuevo a Dios para obrar en los lugares que nosotros muchas veces no le queremos permitir obrar. O nos quedamos con el tiempo viejo donde las cosas no iban bien, o nos quedamos desde el versículo 15 para acá donde Dios dice hasta que sobre nosotros se ha derramado el Espíritu de lo alto. ¿Qué queremos? ¿Queremos que el matrimonio, la familia, el entorno cambie? Espíritu Santo. Queremos que nuestra economía cambie, sea fructífera, sea próspera, que podamos no solamente tener para nosotros, sino tener para dar. Espíritu Santo. Porque Dios habla, Dios está hablando hoy, Dios está hablando en este tiempo. Lo que pasa es que nosotros queremos ser oídos sordos. Lo que la palabra dice acá, hombres y mujeres indolentes. No crea, hermano, que está tan lejos como la palabra escrita acá. Pasa hoy. Pasa hoy en nuestra actualidad, pasa en este siglo XXI, donde nosotros muchas veces por elección propia, consciente o inconscientemente, queremos dejar afuera a Dios de un montón de cuestiones. Lo cual que está a tu lado de decirle hasta que sobre nosotros y nosotros se ha derramado el Espíritu del alto. ¿Cuántos quieren cambiar y no pueden de lo que están acá? ¿Cuántos quisieran poder cambiar la realidad que están viviendo y no pueden de lo que están acá? No es hasta que haya venido el Espíritu de Dios sobre nosotros que muchas de las cosas van a comenzar a cambiar. Dale lugar a Dios. No te cierres. No te envanezcas. No consideres o creas que todo lo que has hecho o logrado es mérito propio. No. La Biblia dice que todo lo que tenemos, todo procede y viene de Dios. Lo que cambia es la perspectiva con la que nosotros lo vemos. Nos creemos que nosotros somos autosuficientes. Que si yo no voy a trabajar, a mí nadie me regala nada. Que si yo no voy a esto, a mí nadie me da plata. Que si yo no pongo el plato sobre la mesa, mi familia no come. Pero Dios te da salud. Dios te da aire. Hace un tiempo atrás, y ya cierro, termino ya, voy cerrando. Estaban filmando un hombre en Estados Unidos, quizás algunos lo vieron hace mucho tiempo atrás. A lo cual después lo entrevistaron. Había estado mucho tiempo internado, algo así como 20 y algo de días, por una descompensación general en las vías respiratorias, y dice que necesitó oxígeno. Esto es veraz, es verídico, pasó. Lo internan, le ponen oxígeno durante 20 y pico de días, hasta que él comenzó a respirar con sus propios medios. Y entonces no es como acá, que vos vas, te internás, te dan el alta, gracias, muchos ni gracias ni nada, se van a la casa, no pasa nada. A lo sumo te preguntarán en la entrada,
a vos, o a los familiares que te acompañaron, si vos tenés mutual o obra social, y te pondrán ahí para cobrar la mutual o la obra social, pero a vos no toca el bolsillo, no sé que vos pagues un bono colaboración. Pero la mayoría de las veces no pagamos nada, o no. Nada. Ni la educación, ni la salud. En Estados Unidos se paga todo. Se paga un seguro médico, se paga esto, se paga lo otro, se paga acá. Vos te estás muriendo en Estados Unidos y dices, bueno, resucite y pague y después... De verdad. Incluso hay casos acá, fronterizos, con Bolivia, un argentino se descompensó, le preguntaron, ¿qué tenés? No, tengo pesos que no sirve, está devaluada la plata, no tenés dólar, me estoy muriendo. ¿Tenés o no tenés? No tenés nada. Se murió el tipo. Un lío se armó, no me lo quisieron atender porque era argentino y tenía pesos. Ah, vale. Y después dijeron, no, pero los hermanos bolivianos vienen para acá, los aprendemos. Sí, es verdad, porque Argentina, en la Constitución, en el preámbulo, etc., está bien, está normal, está bien, necesidad, y no hay que armar la Tercera Guerra Mundial porque pase eso. Son diferentes condiciones. Estados Unidos decía, lo internaron a este hombre, y cuando le dan el alta, hermanos, no le dijeron, bueno, hasta luego, vuelva pronto, nada. Le dijeron, señor, venga por acá, pase por acá. ¿Qué tengo que agradecer al médico, a las enfermeras? No, venga, pase por acá. $15,000 de oxígeno. Ah, no, $15,000 de oxígeno. ¿Qué? Dice que el hombre se agarraba la cabeza, se sentaba, se paraba, lloraba, gritaba, pum, pam. Dice, ¿no tiene plata? No, sí estoy con plata. Llora. ¿No puede pagar? Sí, voy a pagar. Lloraba el hombre, de verdad, le hicieron una otra, lo entrevistaron, el hombre gritaba, lloraba, se paraba, se sentaba, descompensado. Le querían meter más oxígeno. Agarró a la chequera, pagó los $15,000, se fue, siguió llorando afuera, hasta que alguien se acercó y le preguntó, ¿por qué llora? 21 días, oxígeno, $15,000, 55 años, 21 días, $15,000, oxígeno, 57 años. ¿Por qué llora? Porque por más de 57 años fui respirando este oxígeno de gratis. Nunca jamás José levantó los ojos al cielo para darle gracias a Dios. Y él lo estaba regalando para que todo. ¿Pusiste a pensar eso? ¿Pusiste a pensar? Y muchas veces usamos darle a Dios lo que es de Dios, pero sin quitar, porque si no nos sacan. Le damos al César lo que es del César. Y la pregunta sería, ¿quién gobierna entonces tu vida? ¿El César? ¿Lo natural? El ser un indolente, el no compadecerte de la necesidad del otro y no darle a Dios lo que es de Dios, sabiendo que quizás la obra misionera se sostiene con tu aporte. De tantas cosas lo dejamos a diario a Dios fuera de nosotros. Hoy llegué y le decía a Luciana, después buscaste la historia de Melquisedec, ahora la palabra ahí porque está buena, que yo, sí, yo la conozco más o menos, Melquisedec, que sale y ahora le da el diezmo, reconoce la autoridad, sí. Reconocer la autoridad es hacerlo a Dios partícipe de todo lo que tenga relación directa o directamente con vos. La historia cambia cuando nosotros entendemos que hay un antes y un después. A partir de ahora, nosotros tenemos que ser mudados y mudadas en el nuevo ser que Dios quiere que nosotros seamos cambiados. Pero no por nosotros. Porque hasta donde lo hicimos nosotros por nosotros, es hasta aquí. Y de hasta aquí para acá, hasta que el Espíritu de Dios sea derramado, nuestra vida cambia. Nuestro desierto se comienza a transformar en un campo. Y ese campo se convierte en un campo fértil, donde no había vida, donde era oasis, donde había arena. Dios comienza a transformarlo y a cambiarlo para su gloria y para su honra y para demostrarnos que cuando Dios interviene, todo lo que estaba mal se transforma en bueno. Todo donde había muerte comienza a haber vida. Todo lo que era desierto se convierte en un campo muy fértil, verde, y hasta que tu desierto y tu bosque se convierta, dice la Biblia, en un bosque grande. Sea estimado, apreciado, querido, como un bosque. Solo Dios lo puede hacer. Dale un fuerte aplauso a Jesús.